Hay unas preguntas como esta que nosotros las vamos a plantear y que solo usted la puede contestar. A su criterio, a su discernimiento, a lo que usted está escuchando, a lo que usted piensa, a lo que usted concluye, usted las puede contestar solito, solito las debe contestar. El Papa Francisco está sembrando la confusión dentro de la iglesia. Los cardenales que lo apoyan están sembrando la confusión dentro de la iglesia. Porque lo que sí es cierto es que unos opinan de una forma y unos de otra. ¿Quién está sembrando la confusión dentro de la iglesia? Con el documento Fiducia Supplicans se destapó algo, que la división de la iglesia. El Papa está sembrando la división dentro de la iglesia. Vamos a verlo a continuación. El tiempo de las preguntas, mi querido hermano en Cristo, que todo católico que piense se las tiene que hacer y son muy importantes en la Iglesia Católica el día de hoy. ¿El Papa Francisco está sembrando la confusión dentro de la Iglesia Católica? Es una pregunta muy simple. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de la fiducia, de los documentos de las diaconisas y todo lo que está haciendo el Papa Francisco en la Iglesia Católica, es una pregunta muy sana y hasta cierto punto creo que es justa que nosotros nos hagamos esa planteemos esa cuestión y digamos, ¿el Papa Francisco está sembrando la confusión dentro de la Iglesia Católica? Una información muy importante. Se la vamos a mostrar a continuación y fíjese muy bien. Dice, el Papa Francisco defiende la bendición de las parejas en situaciones irregulares, incluidas las uniones del mismo sexo. Esto lo ha publicado una revista muy importante, porque el mes pasado, en el Vaticano, eh, el mes pasado, en 24 horas, por ejemplo, fíjate bien, el mes pasado, en 24 horas, tres de los principales sitios web y entrevistas católicas publicaron noticias sobre la reunión del Papa Francisco con los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con los siguientes titulares. Es decir, publicaron, por ejemplo, el Papa Francisco defiende la bendición de las parejas en situaciones irregulares, incluidas las uniones del mismo sexo. Lo publicó la American Media el 26 de enero. El otro punto, el Papa defiende un documento que ofrece bendiciones a parejas irregulares. Lo publicó la Croix International el 27 de enero. Y otro punto, en medio del furor por un documento del Vaticano, el Papa dice que el objetivo es bendecir a las personas, no a las uniones de Sodoma y Gomorra. Lo publicó Crux 27 de enero. Son revistas y sitios web de talla internacional católicos. Tres Tres sitios web publicaron inmediatamente estos titulares de talla internacional o de largo alcance para que se entienda. Existe una legítima diversidad teológica en la Iglesia Católica. Hay diferencias legítimas de modo teológico en la promoción de una ortodoxia dinámica. Véanse las obras, por ejemplo, del padre Tomás Joseph Wilk. Existe incluso formas legítimamente diferentes de expresar las verdades perdurables de la fe católica. Eso es muy importante que empezamos a entender esto. Y luego, por ejemplo, está una frase muy citada que es caos y confusión. Lo que hoy tenemos en Roma es caos y confusión. ¿De parte de quién? De los jerarcas de la Iglesia Católica. El caos y la confusión del tipo sugerido por esos tres titulares perturban la paz y la unidad de la Iglesia, especialmente entre los fieles. El caos y la confusión son impedimentos para las vocaciones al sacerdocio. Muchos están dispuestos a asumir los cargos y los retos de la vida sacerdotal o consagrada en aras del misterio de amor divino. Pocos, por otro lado, pocos van a dar su vida por un signo de interrogación
y los que lo hacen casi con toda seguridad van en camino de tener problemas. El caos y la confusión son graves impedimentos para la evangelización. ¿Quién quiere unirse a la iglesia del tal vez, que no es más que una iglesia de Sodoma y Gomorra, y el espíritu de la época endurecido endulzado con incienso y campanas? ¿Quién se va a querer unir hacia la iglesia? Y para mitigar la frase del caos y confusión, es probablemente para lo que se creó el oficio petrino de la Iglesia Católica. Cristo pronunció que, por obra del Espíritu Santo, la iglesia sería preservada en la verdad. Habiendo prometido eso, Cristo estableció el oficio petrino, lo que conocemos como el papado, para dar forma específica e histórica a esa promesa. Así, la descripción del trabajo del Papa, el obispo de Roma, se resume en Lucas 22:32, cuando el Señor Jesús, en la última cena, ordenó a Pedro confirmar a sus hermanos. Confirmar a los hermanos no significa confundirlos. Tampoco significa permitir que queden sin corregir las confusiones propuestas por otros con la autoridad de la iglesia. La diversidad dentro de la unidad en el oficio petrino también está llamada a proteger. No es una diversidad de opinión en asuntos ya establecidos de la fe católica, sean estos asuntos doctrinales o morales. La diversidad dentro de la unidad es el caos y la división. El mundo del siglo XXI está lleno de caos y confusión, en gran parte letales. El mundo no necesita más caos y confusión provenientes de la Iglesia Católica. Si el mundo quiere caos y confusión con un barniz religioso, hay un rico menú de opciones entre los que elegir. Lo quiera o no, lo que el mundo necesita de la Iglesia Católica es una proclamación convincente, creativa, accesible y compasiva de las verdades del Evangelio y de las verdades de la vida moral, que abrazar a Cristo nos ayuda a comprender, aunque también los, las comprendamos por la razón, otro bien que escasea en 2024. El tercer capítulo, por ejemplo, de libros importantes como El próximo Papa, el Ministerio de Pedro, la Iglesia en Misión, comienza con lo que podría parecer una afirmación de lo obvio. El próximo Papa debe tener una sólida comprensión de la naturaleza del oficio petrino y de su función en la Iglesia de la nueva evangelización, pero las afirmaciones de lo obvio parecen necesarias en el año 2024. A decir verdad, nos sentimos alentados cuando en la Jornada Mundial de la Juventud en 2013 el Papa Francisco utilizó un aurgor argentino al insistir a los jóvenes a hacer lío, lo que interprete como un llamado a la valentía y a la creatividad del avance de la nueva evangelización. Sed valientes, no tengan miedo de probar algo nuevo para ofrecer a los demás la amistad con Jesucristo. Dejo que otros juzguen si fue una interpretación demasiado benigna. Lo que es seguro es que provocar un lío no es una cuestión de hombres que ocupa el oficio petrino en la iglesia. Habrá siempre algo en caos y la confusión de la iglesia hasta que el Señor regrese en gloria. Una de las tareas del oficio petrino es mantener al mínimo el caos y la confusión inabatible. No hacerla más grande, ciertamente no darle alas. Es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. En un pequeñito periodo de tiempo, inmensos titulares inundaron la Iglesia Católica diciendo que el Papa Francisco había permitido, que el Papa Francisco permite que se bendiga, que el Papa Francisco manda que se bendigan las uniones pecaminosas. Y aquí lo importante de ese artículo, lo que debes de entender es lo siguiente. El oficio del Papa Francisco es mantener la unidad de la iglesia. Pero ¿quién va a querer venir a una iglesia que no está unida? ¿Quién va a querer venir a una iglesia a dar su vida por cosas que no están claras? Y esto es muy importante. ¿Existe Dios? ¿Sí o no?
¿Hay salvación, condenación después de la muerte, sí o no? Porque si esto es verdad o depende de esas raíces, la cosa empieza a tomar forma. Por ejemplo, bien sencillo. ¿Hay juicio después de la muerte, sí o no? Si tu respuesta es no, se acabó. No tenemos por qué estar en una iglesia que nos promueve un juicio, pues del cual ni sabemos seguro si existe o no. Si tu respuesta es no, no podemos estar en una iglesia que nos promete una vida que tal vez no exista. Y de allí se empiezan a desprender muchas cosas. Si hay juicio después de la muerte, es correcto que nos preparemos para ese juicio. Si hay un premio o un castigo, tenemos que prepararnos y ser conscientes de lo que nos espera después de la muerte. Y entonces ahí es donde yo entro a la iglesia, me convierto o no me convierto, sirvo a Cristo, soy fiel a Cristo o no soy fiel a Cristo. Eso lo habla el artículo muy claro cuando habla del oficio petrino. Si los obispos ya no creen en Dios, ¿qué caso tiene que sean obispos? Si los sacerdotes no creen en Cristo, ¿qué caso tiene que sean sacerdotes? ¿Como para qué ser sacerdote? ¿Como para qué dar la vida por algo que ni siquiera sabemos si existe o no? Complicada la cosa. Entonces, si el mundo quiere, como dicen, una ideología de la religión, pues hay muchos menús, hay muchas sectas, otras religiones, no la católica. La católica es la que da al mundo la luz. Es la que le dice al mundo, acá está Cristo, sigan a Cristo. Este es el Salvador del mundo. Les presento a Dios. Los invito a Dios. Esta es la iglesia católica. Esta es la iglesia que necesitamos. La que empieza a revelar lo obvio, lo que ya ni siquiera se quiere revelar, lo que no se puede revelar. Necesitamos revelar que nos revele lo obvio. Lo obvio. Obvio es eso. Cristo es Dios. ¿Qué sigue después de la muerte? Hay juicio, hay infierno, hay purgatorio, hay gloria, hay pecado. Hay una diferencia entre pecar y no pecar. Hay una sola religión, hay una sola verdad, hay una sola madre y maestra que es la iglesia. Si el oficio petrino no cumple con eso, lo que está haciendo es confundir más al pueblo de Dios. La pregunta es la del inicio. ¿El Papa Francisco confunde al pueblo de Dios? ¿Está sembrando la confusión? Sobre todo yéndonos estrictamente a la fiducia. Es una pregunta que usted debe contestarse. ¿Confunde al pueblo de Dios el Papa Francisco? Contéstelo y pónganlo en los comentarios y sobre todo ponga el por qué.